Buenas tardes a todos. Vamos a proceder al acto solemne de ingreso de un nuevo académico de número. En primer lugar, el secretario leerá el Decreto 4. Decreto 4/2025 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de número electo de esta corporación al excelentísimo señor don José Antonio Rodríguez Montes con la medalla número 44. La Junta Plenaria Extraordinaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 17 de junio de 2024, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por resolución de 29 de febrero de 2024, académico de número electo de esta Real Academia, al excelentísimo señor doctor don José Antonio Rodríguez Montes, al que le corresponde la medalla número 44. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 19 de mayo de 2025. Muchas gracias, señor secretario. Ahora van a proceder a acompañar al nuevo académico, el académico don Juan Carlos Sillera del Portal y el bibliotecario Ángel Salvador Velasco. Por favor, podemos sentarnos. ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? Sí, sentamos. Sí. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don José Antonio Rodríguez Montes para dar lectura a su discurso de ingreso titulado La investigación quirúrgica y la cirugía experimental, pilares del aprendizaje y avance de la cirugía clínica. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimo señor presidente de honor, excelentísimo señor secretario, excelentísima señora vicesecretaria, excelentísimo señor presidente de la sección segunda, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Querida Estefanía, querida Casilda, aunque en opinión de Álvaro Mutis, cuando la gratitud es absoluta sobre las palabras, permítanme que mis primeras palabras sean para agradecer a los miembros de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España el haberme acogido en esta prestigiosa institución, especialmente a los académicos que me honraron avalando mi candidatura, los excelentísimos señores don Francisco Tortuero Cosials, don Juan Luis Tamargo Menéndez y doña María Josefina Higuera del Portal. Agradecimiento que hago extensivo al profesor don Arturo Nadón Navarro, presidente de honor de esta corporación, por sus consejos y apoyo en esta andadura. Al profesor Tamargo, universitario ejemplar e insuperable persona, le doy además las gracias por su generosidad al dar contestación a mi discurso de ingreso. Es para mí un honor y responsabilidad ocupar una medalla en esta Real Academia, mucho más si es la que correspondió a mi antecesora, la excelentísima señora doña Teresa Miras de Portugal, a la que con mi emocionado recuerdo quiero testimoniar mi gratitud por su generosidad y haberme regalado su afecto y entrañable amistad. Ocupar la medalla que dejó vacante conlleva un compromiso añadido que asumiré con lealtad y dedicación. Este solemne acto es una excelente ocasión para recordar, agradecer y declarar afectos, en particular a las personas que han contribuido a mi formación. Evidentemente, llegar aquí a mi edad supone agradecer mucho a muchas personas y a muchas instituciones, pero quiero señalar algunos. Al profesor Arcelus, con quien realicé la especialidad, ejercí la cirugía general y me inicié en la docencia durante mi etapa de posgraduado en la Universidad de Granada.
al malogrado profesor Aurelio Murillo Tarabillo, joven y prometedor catedrático con el que tuve la fortuna de iniciar mi formación investigadora como doctorando en el Departamento de Fisiología Animal de la Universidad Granadina, a los profesores Diego Figuera Emerís y José Luis Castillo Olivares, quienes convirtieron mi estancia en el Servicio de Cirugía Experimental de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid en un tiempo inolvidable de aprendizaje y sentir investigador. Mi agradecimiento a mis preceptores en los años de formación postdoctoral y especializada en la Universidad de Cambridge, al profesor Richard Keynes y al profesor Roy Calne, y en la Universidad de París al profesor Jean-Claude Patel. Mi gratitud también a todos los que me han aportado magisterio y experiencia en mi práctica quirúrgica en el Hospital Universitario La Paz, especialmente al doctor Fernández de Lis y al profesor García Sancho Martín por sus enseñanzas en la clínica diaria y por su apoyo a mi actividad universitaria. Mi reconocimiento a la Universidad Autónoma de Madrid, que me acogió y me ofreció la oportunidad de continuar una carrera docente e investigadora que culminó con la obtención y desempeño de una cátedra de cirugía. A mis colegas de la Facultad de Medicina, a mis pacientes, de los que tanto he aprendido, y a mis alumnos, doctorandos y médicos residentes por lo que me han enseñado. En el plano personal más íntimo, quiero expresar mi profunda gratitud a mi familia. Con el recuerdo emocionado a la memoria de mi madre por la educación recibida, su ejemplo y apoyo incondicional, quien tras la pérdida prematura de mi padre fue un referente en valores y conductas. A mis hermanas, por su cercanía y generosidad sin límites, a mi mujer, con quien siempre estaré en deuda, a mis hijos, a mis nietas y a todos les doy las gracias por su buen hacer y espíritu crítico. Sin ellos saberlo, me hacen esperar cada día, y muy especialmente a mis queridas nietas, Gabriela, Valentina y Casilda, que me acompañan en este acto. Tras agradecer y declarar afectos, paso a dar lectura al discurso preceptivo titulado La investigación quirúrgica y la cirugía experimental, pilares del aprendizaje y avance de la cirugía clínica. Platón escribió: cualquiera que sea el asunto, solo hay un principio posible si se quiere deliberar bien. Hay que saber lo que es aquello sobre lo cual se trata o forzosamente se yerra en todo. Al iniciar el tema que nos ocupa, siguiendo la máxima de Platón, es conveniente exponer los conceptos de investigación para después definir qué es investigación quirúrgica, la cual puede ser interpretada de diversas maneras, referir sus dificultades, sus objetivos y filosofía, junto a unas reflexiones sobre la necesidad de integrar la investigación en la enseñanza clásica de la cirugía y sobre las positivas aportaciones de la cirugía experimental al aprendizaje y progreso de la cirugía clínica. La investigación realizada en la universidad y en otras instituciones públicas o privadas es sin duda la responsable del notable y creciente progreso tanto en las ciencias básicas como en el mejor conocimiento de los medios diagnósticos y terapéuticos. Producto de esta actividad investigadora es la cirugía científica actual con el extraordinario alarde técnico alcanzado. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define investigar como hacer diligencias para descubrir una cosa e investigación como acción y efecto de investigar. Se puede considerar la investigación como el proceso necesario para obtener nuestros saberes y conocimientos en las diferentes ramas de la ciencia. Aunque la investigación científica es una actividad difícil de dividir en categorías diferentes basadas en los métodos de trabajo o en los criterios de evidencia, conviene considerar varios tipos. Investigación fundamental, libre o investigación pura, es aquella que no tiene un objetivo práctico determinado. En la mayoría de los países está íntimamente relacionada con la actividad universitaria. Investigación fundamental orientada es aquella en la que el investigador no elige con total libertad los objetivos. Este tipo de investigación se realiza principalmente en centros estatales específicos. Investigación aplicada o de desarrollo es aquella que se realiza con una finalidad práctica concreta. Este es el caso de la investigación realizada en empresas industriales y en otras organizaciones que varían considerablemente según el país considerado. Por último, las operaciones técnicas, el Mise au point technique o el Development Work, representan dentro de las actividades de investigación una última etapa que consiste en la adaptación de los resultados de la investigación aplicada, rendimiento económico y social de la misma. Respecto a la investigación biomédica, nadie duda de la importancia y necesidad de unir la investigación básica y clínica, ya que el trabajo conjunto de ambas formas de investigación es fundamental para promover la excelencia científica. La estrecha colaboración entre la investigación básica y la clínica reforzará a los dos ámbitos y, en definitiva, aportará una medicina integral basada en la calidad. La unión de ambas generará una nueva investigación conocida como translacional. Dicho esto, ¿qué es investigación quirúrgica? Investigar, en opinión de Rodríguez Villanueva, es la búsqueda de la información, de la verdad y de lo desconocido. En realidad es una lucha por expandir el conocimiento.
En palabras de Albert von Szent-Györgyi, investigar es ver lo que los demás ven y pensar lo que los demás no han pensado. Sin embargo, si nos ceñimos a la cirugía, si concretamos más, podemos preguntarnos qué es investigación quirúrgica. Francis Moore, considerado el cirujano que más ha contribuido al desarrollo de la cirugía en la última mitad del siglo XX, en su discurso ante la 8ª Asamblea Científica Anual de la Sociedad Europea de Cirugía Experimental, celebrada en Oslo en el año 73, expuso y matizó las diferentes definiciones que se han propuesto para la misma. De la consideración del sujeto que hace la investigación, es decir, de quién, Edward Churchill definía la investigación quirúrgica como la investigación hecha por cirujanos, sin tener en cuenta dónde se hace, ni para qué, ni sobre qué. Si se considera el tema de investigación, la investigación quirúrgica puede definirse como la realizada sobre asuntos o cuestiones quirúrgicas, sin tener en cuenta quién la realiza. Si se considera el lugar donde se realiza la investigación quirúrgica puede definirse como la realizada en los laboratorios quirúrgicos. Es una definición muy estricta, pero sin embargo muy práctica y ampliamente aceptada, ya que no se presta a equívocos ni confusiones. De todas ellas, una, que es la generalmente aceptada, define la investigación quirúrgica como la investigación hecha por cirujanos sobre temas quirúrgicos y en laboratorios quirúrgicos. Con carácter mucho más extenso, puede obtenerse una cuarta definición que reúne a las anteriores. Investigación quirúrgica es la que favorece o mejora la atención o el cuidado del paciente quirúrgico. En esta definición, como investigación quirúrgica potencial, puede incluirse cualquier investigación realizada sobre parcelas de la biología humana aparentemente no relacionadas con la cirugía, pues en muchos casos solo el paso del tiempo puede precisar el valor quirúrgico de una investigación biológica. La investigación quirúrgica es la actividad fundamental con la que se comprende la patología quirúrgica desde la base molecular hasta el escenario clínico. Es necesaria para entender mejor las enfermedades y mejorar los tratamientos. Por lo tanto, la práctica quirúrgica debe basarse en resultados de investigación confiables y adecuadamente informados para obtener beneficios predecibles y minimizar los riesgos. Aunque el tributo de la experimentación animal es tema de debate en los tratamientos e intervenciones médicas, ha sido un pilar esencial en la cirugía, por desempeñar un papel relevante en la evolución hacia nuevas técnicas quirúrgicas y como método de enseñanza. Algunos ejemplos de técnicas hoy cotidianas que surgieron de experimentos realizados en modelos animales incluyen al cirujano cardiovascular estadounidense Albert Starr y sus trabajos que llevaron al desarrollo de prótesis valvulares mitrales en perros y otras técnicas de cirugía bariátrica que también se desarrollaron inicialmente en perros y cerdos. No obstante, aunque la experimentación con animales es una opción muy útil, también representa un desafío en aspectos metodológicos y éticos. Desde un punto de vista metodológico, la heterogeneidad, la transferencia incierta a la clínica y el bienestar animal son argumentos suficientemente importantes para valorar si una técnica quirúrgica debe probarse en modelos animales. Los procedimientos que se ensayan en la investigación quirúrgica suelen ser técnicas nuevas probadas por un solo cirujano o un equipo de cirujanos. Acorde con esta tesitura y con la curva de aprendizaje, es pertinente preguntarse qué componente tendrá el principal efecto sobre los resultados, la técnica en sí misma, la experiencia del cirujano o la experiencia del equipo quirúrgico. Desde este punto de vista, se podría decir que la investigación quirúrgica tiene algo de autoexperimentación. No solo se ensaya la técnica, sino también mi capacidad para realizarla. En cirugía, la investigación quirúrgica, lo mismo que la investigación en cualquier área de la biología humana, sigue, según Francis Moore, 3 fases sucesivas: descubrimiento, desarrollo y donación o entrega a la sociedad. Tras la primera fase de descubrimiento, surge una segunda fase de desarrollo, que también puede llamarse de bioingeniería o de investigación aplicada. Si la primera fase es estrategia, esta segunda puede etiquetarse como táctica. La tercera fase, de donación-entrega, que es la de la función social de la investigación quirúrgica, es aquella en la que se aplican a una gran población de pacientes los logros distinguidos conseguidos durante las 2 fases anteriores. ¿Qué dificultades se plantean en la investigación en cirugía? Los retos para investigar en cirugía surgen de muchas facetas de la propia investigación. Entre los inconvenientes que se plantean se incluyen las dificultades de aplicar un diseño de ensayo controlado aleatorizado y el cometido que desempeña en la curva de aprendizaje la interpretación de los enmascaramientos. En cuanto a los aspectos éticos, también se suman los conceptos terapéuticos erróneos, el uso de placebo y la experimentación en seres vivos y humanos. ¿Cuáles son los objetivos y filosofía de la investigación quirúrgica?
Los objetivos y filosofía de la investigación quirúrgica son procurar conocimientos que mejoren la atención del cuidado del paciente quirúrgico, bien antes, durante o después de la operación, consiguiendo la curación de las enfermedades consideradas quirúrgicas. Además, con la práctica de la investigación quirúrgica se cubren otros objetivos muy importantes, entre ellos estimular la curiosidad y creatividad científicas, desarrollar el espíritu de trabajo en equipo, despertar vocaciones para la investigación, proporcionar educación y criterios científicos, promover el interés general hacia los problemas científicos, aumentar el conocimiento de las bases metodológicas de la investigación, conseguir más amplitud de conocimientos, creación de nuevos métodos de investigación que mejoren esta, el planteamiento de nuevas hipótesis de trabajo, la formación de nuevos investigadores, el entrenamiento de jóvenes cirujanos para que aprendan a pensar, a analizar y a ser críticos, lo que les ayudará extraordinariamente en el ejercicio clínico de su profesión. Inculcar el amor a la verdad, el espíritu de libertad académica y el etos de la honestidad intelectual. También ensayar nuevas ideas y técnicas y el adiestramiento de determinadas técnicas quirúrgicas, uno de los fines de la práctica de la cirugía experimental. Técnicas microquirúrgicas, por ejemplo, son asumibles en la cirugía experimental. Hay un arte del pensamiento creador y un criterio científico que puede y debe promoverse con medidas facilitadoras, entre las que se incluye el fomento del ambiente favorable y evitando interferencias, empezando por la dispersión. Es deber de los docentes e instructores quirúrgicos crear el espíritu científico necesario para conseguir una correcta asistencia a los enfermos, una investigación productiva y una mayor amplitud de conocimientos, haciendo realidad el aprendizaje quirúrgico, a base de papel. Haciendo realidad la aseveración pronunciada por Charles Mayo, solo hay dos objetivos de la educación médica: curar la enfermedad y hacer avanzar la ciencia, frase pronunciada en 1926. Pero de este modo se constituirán en orientadores, formadores y maestros de los más jóvenes y serán, en definitiva, los que inculcarán a los educandos el amor a la verdad, el espíritu de libertad académica y el etos de la honestidad intelectual y de la tolerancia recientemente comentados. ¿Cuál es el futuro de la investigación quirúrgica? A pesar de una larga y relevante nómina de cirujanos investigadores desde la época de John Hunter, existe la percepción de que la ciencia básica y la investigación clínica han perdido interés para la cirugía últimamente. Los cirujanos curiosos e inquisitivos han sido pioneros en el tratamientos relevantes, desarrollados desde la cabecera de la cama del paciente, como la acredita que 9 cirujanos hayan sido galardonados con el Premio Nobel hasta la actualidad. El centro de la práctica quirúrgica son los enfermos y cómo curarlos, o en su caso, cómo paliar la enfermedad. El núcleo de la investigación quirúrgica es el mismo, por eso la investigación está intrínsecamente ligada a la práctica clínica. Pero lograr destreza en ambas facetas es un reto. La necesidad de adquirir habilidades técnicas en cortos periodos de tiempo puede impedir el ejercicio de otras labores académicas, ya que estas últimas pueden considerarse frenos para alcanzar la curva de aprendizaje quirúrgico exigida para practicar con éxito una técnica quirúrgica. La evidencia sugiere que la gran mayoría de los cirujanos piensan que la investigación no es parte de su función, habiéndose comprobado una disminución de las publicaciones de los cirujanos en las revistas de su área y también en las solicitudes de recursos económicos para la investigación quirúrgica en Estados Unidos. En este contexto, en 1996, Richard Horton, editor de The Lancet, criticó gran parte de la investigación quirúrgica de su época y, en particular, cuestionó la utilidad de la serie de casos como forma predominante de comunicación entre cirujanos. Planteó una pregunta que alarmó a la comunidad quirúrgica. ¿Tiene futuro la investigación quirúrgica? Casi 3 décadas después, es importante que tanto los cirujanos como los no cirujanos vuelvan a examinar el desafío de Horton, que en esencia consiste en conseguir que los cirujanos impulsen los ensayos clínicos controlados y aleatorizados como base de la investigación clínica. Aunque desde aquel reto el avance ha sido importante, no se debe obviar la dificultad que conlleva realizar ensayos clínicos en cirugía. ¿Por qué los cirujanos prefieren las series de casos que tienen una utilidad limitada? ¿Cómo conseguir que realicen ensayos clínicos aleatorizados? Los estudios basados en series de casos son fáciles de ejecutar, precisan menos recursos humanos y económicos, pueden realizarse en un solo hospital y para muchos cirujanos constituyen un medio para ilustrar una técnica quirúrgica y sus habilidades. En muchas ocasiones, las series de casos también son útiles como una importante aportación científica.
Existen varias razones por las que los ensayos clínicos aleatorizados en pacientes quirúrgicos pueden ser más complejos de materializar que aquellos en pacientes no quirúrgicos. Una de las causas más notorias, pero menos descifradas, es que las complejidades de la patología en pacientes quirúrgicos los transforman en un grupo más difícil de estudiar, ya que suelen ser heterogéneos en muchos más aspectos que los pacientes no quirúrgicos, motivo por el que sería más fácil, por ejemplo, estudiar un nuevo fármaco para adultos jóvenes con hipertensión esencial que una técnica quirúrgica para pacientes mayores con insuficiencia hepática que necesitan trasplante. Además, aunque puede resultar más útil estudiar a pacientes de varios hospitales, puede haber diferencias considerables en los niveles de habilidad de los distintos cirujanos, ya sea entre los hospitales o incluso en el mismo país. Dado que gran parte de la investigación quirúrgica se realiza en el formato menos riguroso de las series de casos, ¿qué se puede y se debe hacer para mejorar el rigor de la investigación quirúrgica? Se necesitan cambios dentro y fuera del área quirúrgica. Primero, durante la etapa formativa, los cirujanos deben adquirir una base sólida en los principios de la investigación básica y la investigación clínica adecuada, opinión compartida por reconocidas autoridades quirúrgicas. Segundo, los cirujanos deben establecer relaciones sólidas y cordiales con los bioestadísticos para que estos puedan desempeñar un papel importante en la elaboración de estudios con la potencia adecuada que puedan responder a las preguntas críticas que plantean las nuevas técnicas y tratamientos. Tercero, los cirujanos deben participar en la investigación clínica y asumir sus funciones de liderazgo en los ensayos clínicos que involucran a pacientes quirúrgicos. Y cuarto, los cirujanos clínico-investigadores deben ser apoyados, protegidos y valorados por sus colegas y gestores médicos. Más allá de los muros del hospital universitario, es necesario que haya una mayor estima del valor de la investigación quirúrgica y la investigación clínica científicamente sólidas. En este sentido, las entidades financieras deben reconocer la importancia del trabajo e impulso quirúrgicos para la medicina actual. Estos anhelos pueden contribuir a garantizar que la investigación quirúrgica sea una parte esencial del futuro de la medicina y que conlleve al tipo de trabajo de alta calidad que caracteriza y hace avanzar la medicina. Para conseguirlo, los cirujanos deben cambiar de actitud y adaptarse al curso de la investigación clínica actual. Si esto tiene éxito, las series de casos se convertirán en la forma ocasional, en lugar de la común, de información quirúrgica. No obstante, las series de casos siempre serán una herramienta importante para los estudios iniciales o para enfermedades poco comunes. Se debería integrar la investigación en el programa de formación del cirujano. Dado el extraordinario progreso científico-técnico alcanzado, numerosas autoridades quirúrgicas han señalado que el notable desarrollo de la investigación médica necesita su integración en la enseñanza clásica de la cirugía. Por ello, es importante definir el currículum que forme y eduque a las nuevas generaciones de cirujanos. En concreto, se trata de determinar si durante el periodo de residencia el posgraduado debe investigar y si esta actividad se asume y emprende, saber en qué investigar, qué tipo de investigación debe hacer y durante qué tiempo. En qué investigar dependerá de la formación inicial del posgraduado, de los recursos disponibles, de los problemas a resolver, de las áreas de interés personal, del tiempo de dedicación, del ambiente y de la institución donde esté cursando la residencia. ¿Qué tipo de investigación puede realizar? La cirugía es biología aplicada y la mayor parte de la investigación que se realiza en esta especialidad es investigación aplicada dirigida a la resolución de un problema determinado. ¿Durante qué tiempo? No solo es conveniente, sino necesario que durante el periodo de residencia el posgraduado consagre parte de su tiempo, todavía no concretado, a la investigación quirúrgica. Debo señalar que esta no es un sustituto de la educación clínica, sino que está destinada a estimular el interés general hacia los problemas científicos, con finalidades y responsabilidades claramente definidas y limitadas. En nuestra opinión, todos los residentes quirúrgicos deberían ocuparse durante un tiempo, al menos 6 meses completos, a la investigación en general, a ser posible entre el tercero y cuarto año de residencia. Aunque esta propuesta está lejos de suscitar un entusiasmo general, tanto entre los mismos médicos residentes como entre ciertos investigadores más o menos consagrados, es obvio que esta excelente actividad educativa promoverá la curiosidad crítica del discente y le ayudará a mejorar su capacidad de análisis. Además, esta etapa permitirá iniciar la tesis doctoral y también desarrollar el espíritu de trabajo en equipo, proporcionar criterios científicos e inculcar el principio de libertad académica. Estos
planteamientos parecen pensados por un idealista más que por un cirujano con vocación investigadora. Sin embargo, solo la firme voluntad para conseguirlo, de hacer lo posible, logrará el objetivo propuesto. ¿Qué debe conocer? El cirujano investigador, para obtener éxito en su quehacer, deberá conocer no solo la metodología de la investigación, sino los fundamentos de las ciencias básicas, de la fisiopatología, de la patología quirúrgica, las técnicas operatorias y nuevas tecnologías, además de técnicas de laboratorio, informática y estadística. El dilema que se plantea a todo cirujano es que para que su actividad profesional sea completa, debe conseguir realizar una correcta práctica clínica, una excelente técnica quirúrgica y una investigación de calidad. Sin embargo, no es fácil encontrar tiempo disponible para profundizar en los conocimientos de la especialidad y hacer investigación si al mismo tiempo se realizan tareas clínicas. Por ello, es frecuente que surja un conflicto de intereses al simultanear ambas actividades y el cirujano, sobre todo el joven, ha de obtener tiempo extra para dedicarse a la investigación sin menoscabar sus obligaciones en la clínica. En opinión de Francis Moore, el cirujano investigador debe ser el puente que encauce el conocimiento desde las ciencias básicas hacia la clínica y viceversa, manteniendo un término medio entre ambos polos. Al no estar en ningún extremo del puente, es considerado un bastardo por todos, ya que los que están en un extremo del mismo, es decir, en el laboratorio, dicen que no es un buen científico, y los que están en el otro, en la clínica, alegan que no opera lo suficiente. Solo si se tiene la voluntad de asumir estas críticas, podrá realizar su tarea de modo efectivo. Puesto que la investigación es siempre necesaria, quiero terminar este apartado aconsejando una mayor dedicación a la investigación durante la formación y ejercicio quirúrgicos, ya que para ejercer con conocimiento la cirugía se requiere siempre el entrenamiento en la ciencia. Solo así se creará un futuro esperanzado, ilusionante, al que debemos dirigirnos con tenacidad y con firmeza. ¿Qué papel desempeña la cirugía experimental en la educación quirúrgica? Una técnica quirúrgica correcta requiere esencialmente práctica, constancia y diligencia, objetivo alcanzable con la praxis de la misma en el animal de laboratorio, ya que los aspectos puramente técnicos tienen mucho en común, siendo por ello suficiente adaptar lo aprendido en el animal al tratamiento quirúrgico de enfermedades en clínica humana. Tanto es así que a veces una técnica utilizada en el hombre solo puede dominarse por su repetida realización en el laboratorio, como por ejemplo las anastomosis microquirúrgicas, un trasplante hepático, entre otras muchas. No obstante, de lo anterior no se puede deducir que se pueden aplicar siempre y por igual en clínica humana, puesto que no es lo mismo lo que se realiza en el animal que operar un paciente. Aquel que realiza una técnica 100 veces al año la hará mejor que aquel que la hace 10. Aunque, como ya dijo Charles Mayo, algunos cirujanos pueden repetir 100 veces el mismo error y a eso lo llaman experiencia, generalmente la práctica y la experiencia hacen la perfección en la cirugía. En este sentido, hay que reconocer la importancia de la cirugía experimental para entrenar cirujanos en las técnicas operatorias y conseguir, dadas sus semejanzas con la clínica humana, una adecuada y aumente aterrey, entendida la misma como la máxima posibilidad de perfección en el dominio de vivir la realidad. Una base de cirugía experimental es una fuente inapreciable de conocimientos para todo cirujano, cualquiera que sea su formación inicial. Estos conocimientos le permitirán reflexionar con un espíritu más despierto y analítico a los problemas que la clínica le plantea. La experimentación animal y la cirugía experimental han contribuido al conocimiento y progreso de la ciencia quirúrgica al permitir la docencia, la investigación y el ensayo de nuevas ideas y técnicas. Basta recordar la contribución del cirujano experimental a la solución del problema de la úlcera péptica. Recordemos los experimentos de Whipple, Maney McRoberts, Morton, Ferguson, McCann, Ivey, Foley, Matthew, Judd, Billroth, Polya, etc. O algunos de los avances quirúrgicos que se basaron en la cirugía experimental, entre ellos la cirugía cardiovascular actual. En este contexto, es importante enfatizar que, como expresó Bernard Hussein, no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar y que la inversión en ciencia básica es inversión en conocimiento que repercute en toda la sociedad. Unas reflexiones sobre lo anterior nos permite deducir que la cirugía experimental es necesaria no solo para los investigadores con dedicación a tiempo completo, sino también para los clínicos y posgraduados, siendo un medio de trabajo y reflexión
cuyos principios deberían mantener despierto el espíritu creador, cualquiera que sea la especialidad del que la practica, ya que la cirugía experimental trata no solo del estudio y desarrollo de técnicas quirúrgicas por sí mismas, sino de la creación de modelos experimentales a partir de los cuales se profundiza en el conocimiento de la patología quirúrgica y facilita las posibles soluciones terapéuticas. Puesto que investigar es practicar el ejercicio de la creatividad, dedicarse a lo que constituye facultad distintiva de la especie humana, podemos preguntarnos si para ello existe un lugar más idóneo que un laboratorio experimental. Este contribuye no solo a la formación general de los posgraduados, sino también a la formación básica durante la fase de especialización en los aspectos relacionados con el aprendizaje práctico, haciéndose realidad que, como señaló Abigail Adams, el aprendizaje no es alcanzado por casualidad, debe ser procurado con ardor y atendido con inteligencia. Abigail Adams es la esposa del segundo presidente de Estados Unidos y madre del cuarto presidente de Estados Unidos. Puesto que la cirugía experimental responde a una necesidad de la formación, sería interesante considerar si el carácter obligatorio de la investigación dentro del conjunto de las enseñanzas básicas, tal y como es concebida en varios países, contribuirá a su formación, conocimiento y revalorización. Entre las cualidades esenciales de la experimentación figuran la independencia y libertad de la imaginación, que aplicadas autónomamente podrían ser sinónimos de improvisación o anarquía. Sin embargo, no todos los métodos son utilizables y el espíritu humano no sabría concebir a priori el método más eficaz para tratar el problema que se plantea. Todos los que hemos dedicado parte de nuestra actividad profesional a la investigación hemos sentido decepción ante un fracaso cuyas causas muchas veces han permanecido desconocidas. Sin embargo, esta decepción ha sido y es un potente estímulo para descubrir nuestros errores, en los que la inexperiencia y la improvisación y por ende la falta de rigor científico juegan un papel importante. Para evitar este periodo improductivo de autoinstrucción, la elección del método debe estar fundamentada no en un contexto teórico abstracto o dogmático, sino en el contexto de su aplicabilidad específica médico-quirúrgica. Es obvio que toda investigación requiere una financiación que en países con insuficientes recursos económicos destinados a I+D+I tiene bastantes dificultades. Sin embargo, no siempre la investigación más cara es la más rentable, ya que se puede investigar con medios relativamente modestos. No en cualquier tema, pero sí en muchas cosas interesantes e importantes. En este sentido, en las últimas décadas, los recursos destinados a la investigación han aumentado de manera ostensible, lo que ha repercutido positivamente en la producción científica de calidad, especialmente en el área de las ciencias de la salud. La cirugía experimental es parte integrante de la medicina experimental y por derecho propio debería estar presente y formar parte de las actividades de todos los grandes hospitales. Proporcionaría los cirujanos investigadores que pueden liderar proyectos científicos de importancia esencial y aplicable. Permitiría la investigación experimental de procedimientos quirúrgicos y métodos clínicos y problemas técnicos, así como la introducción de otras prácticas operatorias innovadoras. En términos de formación de estudiantes de medicina y otras ciencias naturales, abriría nuevas perspectivas para la participación directa de estos cirujanos investigadores durante el curso de sus estudios en la realización de una serie de intervenciones quirúrgicas. No obstante lo expuesto hasta aquí, por imperativo ético y legal, en determinados casos, el empleo de animales solo con fines de adiestramiento quirúrgico puede y debe ser sustituido por el uso de simuladores, siguiendo los principios pedagógicos del aprendizaje motor de Fitz y Posner, que incluye la etapa cognitiva, la etapa integrativa y la etapa autónoma. En este sentido, la Unión Europea tiene por objetivo aplicar en su legislación las CSR de la investigación con animales propuestas por Russell y Bush, reemplazar, reducir y refinar el uso de animales. Reducir el uso de animales por otras alternativas y refinar las técnicas para disminuir el dolor y el malestar. En la actualidad, más de 200 millones de animales son usados anualmente para experimentación en todo el mundo. En España se utilizan 800.000 animales al año, por lo que existen diversas opciones para reducir su participación en la experimentación, aunque todavía pueden necesitarse procedimientos complejos y modelos biológicos para ser probados en seres vivos. ¿Cómo reducir el consumo de animales con fines científicos? Entre otras medidas,
evitando estudios innecesarios, con buena formación técnica del investigador que posibilite la optimización de recursos, disminuyendo el número de experimentos con el uso de métodos complementarios y con la utilización de animales lo más alejado filogenéticamente de la especie humana, a las que se añade, por supuesto, un comportamiento cabal y ético del investigador. De todas las modalidades de aprendizaje, la simulación es la más conveniente, es el modo más aceptado y válido de entrenamiento quirúrgico, cuyo objetivo es incrementar la seguridad del paciente y mejorar los resultados clínicos. Disminuye la curva de aprendizaje, las habilidades técnicas adquiridas son transferibles a la realidad, elimina los problemas éticos, ya que se puede repetir la técnica cuanto sea necesario y cuanto se decida, sin que ello implique un riesgo para el paciente. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor don José Antonio Rodríguez Montes. A continuación, tiene la palabra el académico de número, el excelentísimo señor doctor don Juan Luis Tamargo Menéndez, que dará contestación al nuevo académico en nombre de la Real Academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimas y excelentísimos señoras y señores académicos, familia del profesor Rodríguez Montes, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras esta tarde sean de agradecimiento al presidente y Junta Directiva de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por haberme conferido el honor de contestar al discurso de toma de posesión de un nuevo académico numerario, el profesor José Antonio Rodríguez Montes. En este acto, el más solemne de cuantos celebra nuestra corporación, es tradicional que el académico designado haga una breve reseña biográfica y exponga los méritos profesionales, académicos y científicos más relevantes del nuevo académico. Conteste su discurso de ingreso y se encargue de darle la bienvenida a esta institución en nombre de todos los académicos. Paso, pues, a cumplir mis obligaciones. Acto primero. Breve reseña curricular del profesor Rodríguez Montes. Nuestro nuevo académico nació en Málaga y obtuvo el título de licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada en 1971. En el Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada obtuvo el título de especialista en cirugía general y en cirugía del aparato digestivo bajo la docta dirección del profesor Ignacio María Arcelus, y ocupó los puestos de médico interno y médico adjunto y ejerció actividad docente como profesor ayudante de clases prácticas durante 5 años. En 1972 obtuvo sendas diplomaturas, una en nutrición y otra en sanidad. Y en 1975 defendió su tesis doctoral titulada Influencia de las resecciones intestinales sobre la absorción digestiva y la dietética posoperatoria, estudio experimental, que realizó en el Departamento de Fisiología Animal de la Universidad de Granada y que fue merecedora del premio extraordinario. Completó su formación postdoctoral en el extranjero, primero en Inglaterra, donde realizó una estancia de 1 año en el Physiological Laboratory de la Universidad de Cambridge, trabajando en el programa Estudio de Secreción Biliopancreática bajo la dirección del profesor Richard Keynes. Esta estancia fue seguida de otra de 6 meses de duración en el Departamento de Cirugía del Arnbrook Hospital de la misma universidad, donde participó en el programa Preservación y Trasplante Hepático del profesor Sir Roy George Kelm. Posteriormente permaneció 1 año en el servicio de cirugía digestiva que dirige el profesor Jean-Claude Patel del Hospital Universitario Ambroise Paré de París, y estas y otras estancias de menor duración en distintos hospitales franceses, así como en el servicio de cirugía experimental del Hospital Puerta de Hierro, fueron financiadas por becas del Plan de Formación de Personal Investigador en el Extranjero del Ministerio de Educación y Ciencia, el British Council, el Colegio de Médicos de los Hospitales de París, The Wellcome Trust Foundation y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. En 1977, previo concurso nacional de méritos, se incorporó como médico adjunto de cirugía general al Hospital Universitario La Paz, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. En este hospital ocupó los cargos de jefe de sección y jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo. Además, en este hospital, el profesor Rodríguez Montes fue jefe de los estudios de posgraduados y subdirector médico durante 2 años, siendo responsable del área de docencia e investigación. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido profesor titular durante 12 años, catedrático durante 20 años, director del Departamento de Cirugía durante 15 años y finalmente decano durante un periodo de 4 años. En la actualidad es facultativo emérito del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, adscrito al Hospital Universitario La Paz y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.
De su extenso currículum, que ustedes podrán analizar in extenso en la publicación que se distribuirá al final de este acto, destacaría que es autor de 270 artículos científicos, 120 capítulos en libros, más de 560 comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales y de 29 libros y monografías de la especialidad, entre las que destacaría cirugía del bazo, patología quirúrgica general, bases de la investigación en cirugía y el politraumatizado, diagnóstico y tratamiento. Además, ha dirigido 18 tesines de licenciatura y un centenar de tesis doctorales. Y toda esta actividad científica ha sido posible gracias a la financiación del Fondo de Investigaciones Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, la Asociación Española de Cirujanos, la Fundación de Investigación Mutua Madrileña y el Banco de Santander, entre otras instituciones públicas y privadas. Su labor investigadora le ha hecho merecedor del Premio Nacional de Investigación Fundación Cándida Medrano de Merlo, el Premio de Investigación Caja de Madrid, los Premios de Investigación de las Sociedades Españolas de Patología Digestiva y Hepatología y el Premio Dr. Pedro María Rubio de la Real Academia Nacional de Medicina, entre otros. Es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de la Real Academia de Doctores de España y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y de distintas reales academias de medicina de diversas comunidades autónomas. Es miembro de honor, entre otras, de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas y de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirujanos, de la Sociedad Cubana de Cirugía y del Colegio Brasileiro de Cirugía Digestiva. Entre otras distinciones, está en posesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, de las Medallas de Oro de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina del País Vasco y es doctor honoris causa por la Universidad Católica Nueva España de Miami. Acto segundo. Contestación al discurso de ingreso. El discurso de ingreso del profesor Rodríguez Monte lleva por título La investigación quirúrgica y la cirugía experimental, pilares del aprendizaje y avance de la cirugía clínica. Pero antes de seguir adelante, he de declararles a ustedes que tengo un claro sesgo en mi contestación. Y ello se debe a que durante aproximadamente 15 años trabajé y disfruté del excelente servicio de cirugía experimental del Hospital La Paz de Madrid, donde pude compartir mi actividad investigadora con los profesionales de distintos servicios de cirugía que allí se formaban. El profesor Rodríguez Montes afirma que la cirugía seguirá siendo arte, ciencia y técnica, pero los cirujanos deben de transformar la cirugía en una actividad basada en la evidencia, pues como afirmaba Charles Horace Mayo del Johns Hopkins de Estados Unidos, los dos objetivos del cirujano son curar a los enfermos y hacer avanzar la ciencia. Sin embargo, la investigación quirúrgica ha cambiado de forma radical en los últimos años. Ya no es una actividad de cirujanos realizada por cirujanos en un medio quirúrgico, sino que asumiendo las funciones de liderazgo que les corresponde, la investigación quirúrgica debe de realizarse en colaboración con otros especialistas y científicos, estadísticos, anestesistas, intensivistas, epidemiólogos, etcétera, que participan en el diseño, ejecución y análisis de los resultados de la investigación para que ésta pueda aplicarse a la práctica clínica diaria. Pienso que un cirujano solo alcanza su madurez profesional cuando es capaz de desarrollar una correcta práctica clínica, una excelente técnica quirúrgica y una investigación de calidad. Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son el patrón oro de la investigación clínica y representan las herramientas más poderosas para valorar la seguridad y eficacia de una técnica o procedimiento quirúrgico y para generar la evidencia científica en la que se sustentan las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Sin embargo, el profesor Rodríguez Monte nos ha relatado las múltiples dificultades metodológicas a las que se enfrenta el cirujano a la hora de generar evidencia científica de calidad y que están relacionadas con la complejidad de la patología quirúrgica, la distribución aleatoria de los pacientes, la selección de grupos control. Muchas veces se recurre a grupos históricos difícilmente comparables, a los problemas relacionados con el enmascaramiento y al, sin duda, discutible uso del placebo. A todo ello deberemos de añadir los problemas relacionados con la elección, reproducibilidad y estandarización de la técnica quirúrgica y las marcadas diferencias en la experiencia y habilidad del cirujano que realiza la intervención, cuya pericia es crucial para el éxito, así como en los cuidados pre-, intra- y posoperatorios de los pacientes entre los distintos hospitales o países que pueden incidir de forma muy importante en los resultados finales de un estudio. Estas dificultades, o si lo prefieren, peculiaridades, podrían explicar por qué los ensayos clínicos controlados representan menos del 8% de los artículos publicados en las 5 revistas quirúrgicas de mayor impacto. Es decir, que el porcentaje es muy inferior al de la mayor parte de las disciplinas científicas. Y esto ha llevado, desgraciadamente, a que algunos grupos médicos lleguen a cuestionar
¿Cuál es la evidencia que sustenta, la evidencia científica que sustenta la investigación quirúrgica actual? Como consecuencia, como él mencionaba, las series de casos siguen siendo el método favorito de la investigación en cirugía. Él ha dado las razones por las cuales se prefiere estas series. Sin embargo, en mi opinión, las series de casos son el gran obstáculo para que muchos cirujanos den al salto a la realización de ensayos clínicos controlados. Por tanto, el objetivo actual es conseguir que los cirujanos abandonen las series de casos y participen cada vez más en el diseño y realización de ensayos clínicos multicéntricos y multinacionales como base que sustente la investigación quirúrgica. Yo he mencionado que los estudios ciegos y con distribución aleatoria son una minoría en cirugía, y algunos cirujanos afirman que sus estudios no pueden enmascarar el tratamiento que los pacientes han recibido, ya que ellos mismos son los que han realizado la intervención. No obstante, para minimizar los posibles riesgos, no tiene por qué ser el propio cirujano o equipo quirúrgico que ha realizado la intervención quien evalúe sus propios resultados, sino que lo puede realizar un equipo quirúrgico distinto. El placebo en investigación quirúrgica es otro tema muy controvertido. Este término de placebo se utiliza para hacer referencia a cirugías simuladas o de imitación destinadas a fingir el procedimiento real sin que en realidad se haya realizado ningún tratamiento. Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas dejan una impronta permanente en el cuerpo del paciente, lo que hace que el placebo quirúrgico sea un tema controvertido desde el punto de vista ético. Por otro lado, es difícil justificar el uso de un placebo quirúrgico cuando exista una terapia estándar efectiva. Ante esta situación de investigación quirúrgica, el profesor Rodríguez Montes nos plantea una pregunta muy relevante. ¿Se debería de integrar la investigación quirúrgica en el programa de formación del futuro cirujano? Mi respuesta es rotundamente sí. Como afirmaba William Halsted, sería de esperar que los residentes, además del aprendizaje de habilidades técnicas en el quirófano, realizaran investigaciones originales y mantuvieran contacto con otras disciplinas clínicas y básicas, pues este proceso conduciría a más investigadores jóvenes, cirujanos, interesados en elevar los estándares de la cirugía. Sería pues muy importante que los servicios de cirugía programasen un tiempo para que los residentes se dedicasen a la investigación quirúrgica. No obstante, esta propuesta suscita no demasiado entusiasmo entre los propios residentes y, por supuesto, entre muchos cirujanos consolidados que opinan que la investigación representa un freno para que el residente pueda completar la curva de aprendizaje exigida para practicar con éxito las técnicas quirúrgicas. Para los que consideren esta respuesta utópica, me gustaría recordar desde esta tribuna que ningún conocimiento es nocivo, salvo la ignorancia. Para mejorar la situación actual, pienso que la rotación en el servicio de cirugía experimental es crítico, ya que contribuye a la formación integral del cirujano, pues permite acometer procedimientos quirúrgicos completos antes de su realización en la clínica diaria, es un banco de pruebas que ayuda a profundizar en el conocimiento de la fisiopatología quirúrgica, permite diseñar y perfeccionar algunas técnicas quirúrgicas, ayuda al joven cirujano a familiarizarse con las bases metodológicas de la investigación y a plantearse cuál es el mejor modelo experimental y la técnica quirúrgica más idónea antes de iniciar un proyecto de investigación, pues un modelo inadecuado es la forma más frecuente de no poder responder una pregunta científica aunque esté bien formulada. Añado que el paso por un servicio de cirugía experimental enseña a pensar, plantear, analizar, confirmar o refutar la hipótesis de trabajo, valorar de forma objetiva los resultados de la experimentación y ayuda a que el joven sea cada vez más crítico, permite enfrentarse a la decepción del fracaso y analizar sus causas, inexperiencia, improvisación, falta de rigor científico y buscar soluciones para evitar que se repita. Como decía el financiero automovilista John Ford, el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero de una forma más inteligente. Finalmente, pasar por el servicio de cirugía experimental permite establecer colaboraciones con investigadores de otras disciplinas necesarios para llevar a cabo su actividad investigadora y enseña la importancia del trabajo en equipo. En suma, la rotación por un servicio de cirugía experimental es crítica si queremos disponer de futuros cirujanos con mentalidad investigadora. Sin embargo, la cirugía experimental no recibe la atención que merece ni se prioriza la investigación en los programas de formación de los jóvenes cirujanos en nuestro medio. La situación actual en la que se desenvuelve el residente en nuestro país está caracterizada por una excesiva sobrecarga asistencial, guardias agotadoras, falta de mentores, limitada a participar en ensayos clínicos controlados o en proyectos de investigación competitivos. Y añado,
como he mencionado antes, la ausencia de servicios de cirugía experimental en muchos hospitales. Esta no es la situación más idónea para que los jóvenes cirujanos inicien en nuestro país su carrera investigadora. El problema se agudiza si, como él había mencionado, el joven cirujano investigador se encuentra entre los dos extremos de un puente, de tal forma que él no mencionaba es un bastardo, puesto que para los investigadores básicos es un mal investigador y para los cirujanos es una persona que carece de experiencia porque no ha realizado el número de procedimientos adecuados. ¿Cómo dedicarse a la investigación un cirujano en estas circunstancias? Con esta perspectiva tampoco halagüeña no es de extrañar el limitado número de cirujanos investigadores en todo el mundo, como lo acredita la disminución progresiva y muy significativa de solicitudes de financiación presentadas al Instituto Nacional de la Salud por cirujanos y la pobre financiación que reciben del NIH. Finaliza su exposición el profesor Rodríguez Monte planteando la necesidad de reducir el número de animales de experimentación, que pueden reemplazarse por métodos alternativos y complementarios de probada eficacia, como los simuladores quirúrgicos, modelos cadavéricos in vitro o informáticos y técnicas de realidad virtual, entre otros. En la actualidad, la simulación se ha convertido en la metodología docente más aceptada y válida para el entrenamiento, aprendizaje quirúrgico y evaluación de competencias, ya que reproduce con gran realismo la vida de un quirófano. Es un medio seguro y controlado que permite adquirir, mejorar y mantener las habilidades sin poner en peligro la seguridad del paciente. Permite desarrollar programas de formación flexibles e individualizados y completar de forma más rápida la curva de aprendizaje. Además, estimula el trabajo en equipo y permite identificar los errores y corregirlos. No obstante, no debemos de olvidar que el más complejo simulador no es capaz de reproducir la imprevisibilidad, la complejidad o los aspectos psicológicos que acompañan a la práctica quirúrgica clínica diaria. Y mientras que un error en un simulador es una experiencia de aprendizaje, durante una intervención podría conllevar graves consecuencias para el paciente. Existe también el riesgo de que la simulación pueda conferir un exceso de confianza en algunos cirujanos que no necesariamente han alcanzado las competencias necesarias. Tercer acto, epílogo. Finalizo mi exposición felicitando a la familia del profesor Rodríguez Montes, a su esposa María José, a sus hijos Estefanía, José Antonio y Cristina, y a sus nietas Gabriela, Valentina y Casilda, que han compartido las inquietudes, zozobras y alegrías y guardado las ausencias de nuestro académico. En nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, quiero dar al profesor Rodríguez Montes una calurosa bienvenida a esta institución, en la que convergen importantes maestros de las ciencias veterinarias en un marco de libertad de pensamiento, cordialidad y respeto a las opiniones ajenas. Asumes hoy un compromiso con esta institución, pero estoy seguro de que lo cumplirás con éxito, a la vez que enriquecerás nuestras actividades con tus aportaciones y buen hacer. Solo me resta desearte una larga y fecunda permanencia entre nosotros en pro del desarrollo científico y la expansión de la cultura. He dicho. Muchas gracias, excelentísimo señor Tamar Menéndez. Ahora el señor secretario, don Miguel Ángel Aparicio Tobar, tomará juramento al nuevo académico. Yo, José Antonio Rodríguez Montes, doctor en Medicina por la Universidad de Granada, juro acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico de número con la medalla número 44, dando testimonio de ella mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en el documento de la toma de posesión. Madrid, 19 de mayo de 2025. Gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, le impongo la medalla número 44 que le corresponde y le
adjunto a la sección segunda que ha elegido. Enhorabuena. Se levanta la sesión. Perdón. Asimismo, le impongo el diploma correspondiente a su...